Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de física nuevamente, pero en esta ocasión no resolveremos un ejercicio de física como tal. Al contrario, aplicaremos la física a nuestro día a día, ya que la física se encuentra en todo, desde un partido de fútbol, un carpintero clavando una tabla o un niño saltando. Y de eso va nuestro experimento del día de hoy. En esta ocasión me he vestido algo informal, ya que yo seré el experimento de nuestro video. Saltaré hacia un objeto que se encuentra a 90 centímetros de altura del suelo y luego veremos cuál es la física que se aplica tras este salto. Nos vemos en el video. Comenzaremos tomando un impulso de 3 metros. Correremos durante estos 3 metros hasta llegar a nuestra línea marcada, que se encuentra a 90 centímetros de distancia de nuestro objetivo. Luego saltaremos hacia esta posición elevada que se encuentra a 90 centímetros de distancia del suelo. Luego de terminar nuestro experimento, procederemos a realizar los cálculos pertinentes para ver la física detrás de nuestro salto. Primero procederemos a tomar los datos del impulso inicial, es decir, de la carrera. Para esto utilizaremos nuestra velocidad inicial, que al comienzo de nuestra carrera fue de 0 metros por segundo. La distancia recorrida fueron 3 metros hasta antes del impulso del salto. El tiempo que tardamos en recorrerlo fue de 1.7 segundos. El tiempo lo conseguimos en base a un cronómetro, como lo dejaré en el siguiente video. Lo que queremos averiguar ahora es nuestra velocidad final y nuestra aceleración. Para la aceleración tomaremos la fórmula siguiente: distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. En base a esta fórmula despejaremos la aceleración, quedándonos de la siguiente manera: aceleración es igual a la raíz cuadrada de 2x de 2 veces la distancia partido el tiempo. Velocidad inicial es 0, por el tiempo nos va a dar 0, entonces esto se anula. Luego tenemos el cuadrado, lo pasamos al otro lado y pasa a ser raíz cuadrada. Nuestro medio de aceleración pasa a ser 2 veces la distancia y el tiempo que está multiplicando pasa a dividir. Sustituimos los valores y nos da un resultado de aceleración es igual a 2.37 metros por segundo al cuadrado. Con la aceleración podemos proceder a calcular nuestra velocidad final, es decir, que nuestra velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Nuestra velocidad inicial era de 0. Nuestra aceleración fue de 2.37 metros por segundo al cuadrado, como lo vimos en la fórmula anterior. Y nuestro tiempo fue de 1.07 segundos, que es el que ya teníamos aquí arriba, dándonos una velocidad final de 2.53 metros por segundo al cuadrado. Estos datos son de la carrera inicial. Ahora procederemos a ver la física detrás del salto. Para esto tenemos los siguientes datos: velocidad inicial en x, que es la misma que la velocidad final de nuestra carrera, que sería 2.53 metros por segundo. Velocidad inicial en y, no la tenemos. El tiempo es de 0.50 segundos. Este lo conseguimos cronometrando el tiempo de salto, como lo dejaré en el siguiente video. Seguimos con los datos. Tenemos la velocidad en x, que no la conocemos, y la velocidad en y, que tampoco la conocemos. ¿Por qué tenemos dos velocidades en este caso? Esto se debe a que un salto se realiza tanto hacia arriba como hacia adelante. Entonces nuestra velocidad en x es la velocidad que va hacia adelante y nuestra velocidad en y es la velocidad que va hacia arriba. Prosigamos con nuestra fórmula.
Entonces tenemos nuestra altura. La altura es de 0.90 metros, que es la altura que tomamos y que se ve en el video, la altura de la plataforma hacia la que saltamos. Nuestra distancia en X, es decir, la distancia que estaba desde donde saltamos hacia la plataforma, la distancia que hay de aquí para acá es de 0.90 metros. Y nuestra distancia en Y es la misma que la altura, es decir, la altura que tenía el objeto hacia el que saltamos, que es de 0.90 metros. Proseguimos. Tenemos un ángulo de salto, el cual desconocemos, y la gravedad que nos afecta cuando saltamos, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que vamos a encontrar es el ángulo. Para esto vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Tenemos que nuestra velocidad en X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo, y nuestra velocidad inicial en Y es igual a la velocidad por el seno del ángulo. Para el siguiente cálculo utilizaremos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que dice que X, que es nuestra distancia, es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces sustituimos valores. X, que es la distancia, sería la distancia en nuestro vector X, que es de 0.90 metros, que esto es igual a la velocidad en X, que es igual a velocidad por el coseno del ángulo, que es lo que sustituimos el valor, velocidad por coseno del ángulo, que es lo mismo que la velocidad por el tiempo, que lo tenemos aquí. Este dato que tenemos aquí lo reservamos, por eso lo he remarcado en un recuadro. Luego procedemos a la siguiente fórmula. Esta la resolveremos con el movimiento vertical de caída libre. Decimos que tenemos 2 veces el tiempo es igual a la velocidad del seno del ángulo partido la gravedad. Entonces sustituimos valores. 2 veces el tiempo, la gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar por 9.8, que es igual a la velocidad del seno del ángulo. Resolvemos, que sería 2 veces el tiempo por 9.8, nos da 19.6 por tiempo igual a velocidad por el seno del ángulo. Reservamos este dato, también lo utilizaremos más tarde. Ahora procedemos a utilizar la fórmula de la altura. La altura nos dice que velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces sustituimos valores. Tenemos que nuestra altura es de 0.90, que es la que teníamos aquí registrada. Por eso la registré aparte del vector Y y la altura, para que no nos confundiéramos. Procedemos a lo siguiente. La velocidad inicial la sustituimos por la que tenemos aquí arriba, que sería velocidad del seno del ángulo. Velocidad del seno del ángulo, recordemos que estamos hablando del vector Y en este caso. Entonces, velocidad del seno del ángulo por el tiempo que tenemos aquí, en este caso va a ser menos porque nuestra gravedad nos está frenando. Entonces menos un medio de la gravedad, que es 9.8 por tiempo al cuadrado. Ahora, como podemos ver aquí, tenemos velocidad de seno del ángulo, que es lo mismo que tenemos aquí. Por eso reservamos este dato, porque esto es lo mismo que decir esto. Entonces sustituimos este dato. Aquí abajo tenemos velocidad de seno del ángulo, que es lo mismo que decir 19.6 por tiempo. Y por tiempo nos va a dar tiempo al cuadrado. Entonces 19.6 tiempo al cuadrado menos un medio de 9.8 es igual a 4.9 tiempo al cuadrado. Bajamos nuevamente y como tenemos tiempo al cuadrado y tiempo al cuadrado podemos restarlos. Esto nos da 14.7 por tiempo al cuadrado. Despejamos el tiempo al cuadrado y nos va a quedar 0.90. Pasamos el 14.7 que está multiplicando a dividir. 0.90 dividido 14.7 igual a tiempo al cuadrado. Este dato también lo reservamos. Ahora, recordamos los dos datos que habíamos reservado anteriormente. Este dato y este dato. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a dividir entre ellos, es decir, 19.6 por tiempo igual a velocidad del seno del ángulo, partido 0.90 igual a velocidad del coseno del ángulo por el tiempo. Esto, como son dos términos diferentes, los podemos dividir de la siguiente manera. 19.6 por el tiempo partido 0.90 es igual
a velocidad del seno del ángulo partido velocidad del coseno del ángulo por el tiempo. Resolvemos la división de estos dos, nos da 21.77 por t, que es tiempo, igual a velocidad, se anula con velocidad, y seno del ángulo partido coseno del ángulo es igual a tangente del ángulo, que ya solo nos queda partido el tiempo. Entonces pasamos el tiempo al otro lado, lo que nos da 21.77 por tiempo al cuadrado, que eso es igual a la tangente del ángulo. Ahora tenemos aquí 21.77 tiempo al cuadrado, pero tiempo al cuadrado recordemos que anteriormente era igual a 0.90 partido 14.7, como vimos en la hoja anterior. Entonces sustituimos ese dato y nos queda 21.77 por 0.90 partido 14.7. Esto igual a la tangente del ángulo. Al resolver nos da 1.33 igual a tangente del ángulo. Pasamos la tangente al otro lado para dejar solo el ángulo y nos queda la cotangente. Entonces, o la tangente inversa. Decimos tangente inversa de 1.33 es igual al ángulo, que nos da 53.12 grados. Ese es el ángulo de nuestro salto al momento de despegar del suelo hacia la posición elevada. Ahora procedemos a encontrar nuestra velocidad en X, nuestra velocidad en Y y nuestra velocidad inicial en Y. Tenemos velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Tenemos que velocidad en X es igual a 2.53 metros por segundo que teníamos anteriormente por el coseno del ángulo que ya encontramos, que es 53.12 grados, va a ser igual a 1.52 metros por segundo. Esta es nuestra velocidad en X, es decir, que cuando yo despegue del suelo, al avanzar hacia adelante, iré a una velocidad de 1.52 metros por segundo. Ahora tenemos nuestra velocidad inicial en Y, es decir, la velocidad con la que despegaré del suelo hacia arriba, no hacia adelante, hacia arriba. Para encontrar esta velocidad tenemos que velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por seno del ángulo. Entonces sustituimos valores y decimos velocidad inicial en Y es igual a 2.53 seno del ángulo, que sería 53.12 grados. Esto me da una velocidad inicial de 2.2 metros por segundo. Es decir, que mi velocidad inicial hacia arriba es mayor que mi velocidad inicial hacia adelante. Pero esto compensa la velocidad o la desaceleración, en este caso, que la gravedad ejerce en mí, que sería mi velocidad en Y, o también podríamos llamarlo como desaceleración. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra velocidad en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial en Y más menos la aceleración por el tiempo. En este caso sustituimos los valores y decimos mi velocidad inicial en Y es de 2.2 metros por segundo. Menos la aceleración. ¿Por qué menos? Porque la gravedad me está frenando. La aceleración en este caso es la gravedad, pero me está frenando. Entonces sería menos 9.8 por el tiempo, que ese tiempo lo tenemos cronometrado, de 0.50 metros por segundo. Perdón, de 0.50 segundos. Entonces el resultado va a ser que mi desaceleración va a ser de 2.88 metros por segundo. Es decir, que en un segundo yo ya habré desacelerado 2.88 metros. Y si mi velocidad inicial fue de 2.2, en menos de un segundo yo ya estaré detenido. Ahora procederemos a al siguiente dato de física que podemos encontrar en nuestro experimento de salto. Lo que vamos a encontrar en este caso es la potencia, es decir, la fuerza ejercida, la potencia ejercida para realizar este salto. Para ello necesitamos los siguientes datos. Potencia, que es lo que queremos averiguar y no tenemos. T de trabajo, que es el trabajo realizado para poder alcanzar el objetivo. Tiempo, que es el tiempo que tardamos en el aire, que serían los 0.50 segundos del ejercicio anterior. Y la fuerza, que tampoco la conocemos, es la fuerza ejercida para poder mover mi cuerpo hacia determinado sitio. La gravedad, que siempre va a ser constante y en este caso nos va a afectar negativamente. Y la masa no la tenemos, pero sí la podemos despejar. Iniciaremos despejando la masa. La masa se despeja de la siguiente manera.
W, que es peso, es igual a masa por gravedad. En este caso despejamos la masa, que es lo que queremos. Entonces decimos peso, que sería mi peso, que son 75 kilos, partido la gravedad, que son 9.8 metros, es igual a la masa. O sea que la masa de mi cuerpo es de 7.65 kilogramos. Luego procedemos a sacar la potencia. La potencia es igual al trabajo partido el tiempo. Tiempo conocemos, pero trabajo no. Entonces despejaremos el trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por el vector resultante. La fuerza la desconocemos y el vector resultante lo desconocemos. Procederemos a encontrar el vector resultante. Para encontrar el vector resultante utilizamos la siguiente fórmula, que es raíz cuadrada del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más 2 veces el vector a por el vector b por el coseno de nuestro ángulo. ¿Cuáles son los vectores que utilizaremos en este caso? Para nuestro caso tenemos nuestra mesa o nuestra posición elevada, que está a 0.90 metros de altura, y el salto lo estamos realizando a 0.90 metros de distancia del objeto hacia el que estamos saltando. Tenemos nuestro ángulo de 53.12 grados. Los vectores que utilizaremos son este vector de aquí de 0.90 metros y nuestra tangente, porque es el vector que estamos recorriendo, que forma el ángulo de 53.12 grados. Entonces lo primero que necesitamos es encontrar nuestra hipotenusa. La hipotenusa se calcula de la siguiente manera: raíz de a cuadrado más b cuadrado. Entonces decimos que sustituimos valores que serían nuestro a y nuestro b, o sea, cateto opuesto y cateto adyacente, siguiendo el teorema de Pitágoras, que dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cateto al cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado. Entonces el resultado será que nuestra hipotenusa es de 1.27 metros, que es decir, este vector de aquí, que es nuestro segundo vector que utilizaremos. Ahora procedemos a cambiar nuestros datos en nuestra fórmula del vector resultante. Entonces decimos que nuestro primer vector, que es de 0.90 elevado al cuadrado, que como mencionábamos es el vector de aquí abajo. Nuestro segundo vector será de 1.27 elevado al cuadrado, que es nuestra hipotenusa. Luego tenemos dos veces el primer vector, que es 0.90, por el segundo vector, que es 1.27, por el coseno de nuestro ángulo, que es 53.12, como descubrimos en las primeras hojas. Sustituimos valores y resolvemos, dándonos un resultado de un vector resultante de 1.94 metros. Este es el vector resultante que nos está pidiendo en este caso. Ahora procederemos a encontrar la fuerza. La fuerza es igual a decir masa por gravedad, es decir, que la fuerza es igual al peso, exacto, porque es la fuerza que se requiere para mover mi peso completo hacia un sitio, dejando nuestra ecuación en cero. Al decir que mi peso menos la fuerza sería igual a cero, podría mover hacia cualquier sitio. Entonces en este caso decimos que fuerza es igual a masa por gravedad. Fuerza es igual a, sustituimos 7.65 kilogramos, que es mi masa, por la gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da una fuerza total de 75. Esta es mi fuerza. Ahora procederemos a encontrar la potencia. Para encontrar la potencia, primero utilizaremos el trabajo. Encontraremos el trabajo. Trabajo es igual a fuerza por el vector resultante. Fuerza ya lo tenemos, que es 75, y el vector resultante de 1.94 metros. Nuestro trabajo realizado es de 145.5 joules. Este es el trabajo que fue necesario para realizar el salto que hemos ejecutado. Ahora encontraremos la potencia aplicada a nuestro salto, es decir, que potencia es igual al trabajo partido el tiempo. Tenemos que nuestra potencia va a ser igual a trabajo, que son 145.5 joules, partido 0.50 segundos, que es el tiempo que cronometramos. Esto nos da un total y una potencia de 291 vatios.
Con los datos anteriores llegamos a nuestros resultados finales, en donde tenemos que al correr yo en línea recta, alcancé una aceleración de 2.37 metros por segundo al cuadrado, llegando a una velocidad final de 2.53 metros por segundo antes de realizar mi salto. Durante el salto encontramos que el salto ejercido fue a 53.12 grados con una velocidad en X de 1.52 metros por segundo y una desaceleración de menos 2.88 metros por segundo, con una potencia de 2.91 vatios y un trabajo realizado de 145.5 joules. Como pudimos apreciar a través de las fórmulas que acabamos de realizar, en un simple salto encontramos mucha física, y la física está en todas las actividades cotidianas que realizamos, como lo mencionaba al principio del video, desde jugar fútbol, correr, clavar con un martillo, etcétera, cocinar, cualquier cosa. La física está en todo. Solamente debemos de aplicarla, y asimismo podríamos llegar a realizar proezas que actualmente no hacemos aplicando la física y comprendiendo cómo funciona cada uno de estos aspectos. Mi nombre es Edwin Arriola y nos vemos en otro video.